Bueno, entonces, ¿hay dudas o preguntas de lo que platicamos en la primera sesión? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? ¿Cómo se va a calificar y todo? Ok. ¿Tuvieron tiempo de revisar los temas? ¿No? Bueno, ahí están en la plataforma y los pueden ver, ¿no? Hay mucho brillo. ¿Quieren que ponga un fondo de otro tipo? Bueno, espero que salga. Lo que quisiera yo explorar hoy es el problema del concepto. Cómo se construyen los conceptos y cómo ustedes pueden llegar a formular un concepto de genética, ¿sí? Me gustaría que traten de formular el concepto, sería el primer entregable, formular el concepto con la idea que tengan, o sea, sin una lectura previa, porque después les voy a dejar la lectura, ¿no? Sin una lectura previa o una búsqueda del concepto. Y ahorita les voy a explicar un poquito por qué es tan importante los conceptos. En la presentación tengo del lado izquierdo algunos conceptos que los extraje de la lectura que les comenté de El juego de lo posible. Es una lectura que van ustedes a experimentar. Es muy sencillo el ejercicio de esa lectura. Van a leer el capítulo 2 del juego de lo posible. El libro está completo en la plataforma, pero también está el extracto del capítulo 2 solamente. Y lo que van a hacer es elegir 10 conceptos. 10 conceptos que les llamen la atención. Se van a dar cuenta que en el caso de la ciencia, aunque trabajamos por disciplinas, hay una interrelación muy estrecha con todo lo que nos rodea y con otras disciplinas. Es decir, que los conceptos se comparten también, ¿no? Entonces, lo que voy a mencionar ahorita es cómo es que usamos los conceptos, cómo se construye un concepto y por qué son importantes los conceptos. Cada uno de nosotros construye un concepto, ¿sí? Les decía yo en la sesión de lunes que por eso yo no hago exámenes, porque creo en las inteligencias múltiples. Y cada una de ustedes tiene una inteligencia que varía de su compañero o de su compañera o de mí, ¿no? Entonces, hay que utilizar esa inteligencia para también construir conceptos y esos conceptos relacionarlos con los conceptos. Y esto es común en todas las ciencias, ¿sí? Entonces, aunque hablamos de genética, la verdad es que toda la ciencia está relacionada, ¿no? Entonces, vean, estos son algunos de los conceptos que extraje de ahí, ¿no? Que están relacionados directamente quizá con genética, independientemente de que sea genética. Y otros que no tanto, ¿no? Por ejemplo, el escudriñar, a lo mejor eso no está relacionado directamente, es el único. Todo, teoría, ¿no? Que es un poco más amplio. Selección natural, que lo que vamos a ver es la selección natural como concepto y más como proceso, actúa sobre un grupo de individuos, no sobre el individuo. Y lo que decía yo el lunes es que hay dos grandes aproximaciones de la genética, lo que es la genética del individuo o de los individuos como entidades independientes y la genética de los individuos vistos como un conjunto de entidades que interactúan, ¿sí? Ahí es donde decimos que el todo es mucho más grande que la suma de sus partes, ¿no? Este es un concepto que seguramente lo han escuchado y que tiene que ver con, no es lo mismo sumar las partes que ver todo
el contexto como el... Cada uno de ustedes va a encontrar alguna palabra que les decía yo, puede o no puede estar relacionada con genética desde su percepción, digamos, ajena a la lectura. El problema con las lecturas y con el conocimiento en general es que nos prejuician. Mientras que si no tenemos eso, nuestra posibilidad de expandir o de expandir las preguntas y las respuestas se multiplican. Estamos muy acondicionados de que no podemos hacer un discurso mientras no tenemos la información. Y en parte es cierto, pero cuando tenemos la misma información a veces nos limita. Y es lo que van a hacer ustedes. Van a ver, no van a tener concepto de genética y se van a enfrentar con el capítulo. Entonces, 10 palabras que les llamen la atención, ¿sí? Entonces, muchas de ustedes o muchos de ustedes van a ir con los conceptos tradicionales, ¿no? O, herencia, ¿no? Vean, entonces ya hay una idea preconcebida. Herencia, sinónimo a genética, ¿no? Esa puede ser una opción. Eso es lo que han escuchado, lo que han visto. ¿Ok? Entonces, de esa lectura, 10 palabras. Esas 10 palabras, lo que hacía yo antes era que las definían ustedes, digamos, sin acudir al diccionario, y la contraparte era ya una definición directamente del cuestionario. Pero ahora lo voy a cambiar. Ahora lo que van a hacer es buscar una fuente para la definición. ¿Sí? Entonces, puede ser un diccionario, puede ser un libro de genética, puede ser un glosario de la ciencia, lo que ustedes quieran. Y aquí vamos a discutir cómo los conceptos no son fijos, sino se mueven. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro para los que están en casa? ¿Perdón? Creo que dijo sí, pero dijo que sí. Dijo que no sé qué está bien. Okay. Ya también me falla la audición de repente, ¿eh? Ok, entonces vean. En la ciencia y en genética también trabajamos con conceptos, pero los conceptos siempre vinculados a otros conceptos. A lo que voy es que el concepto por sí mismo a veces carece de valor, porque está aislado, ¿sí? Y generalmente en la ciencia y nosotros lo que hacemos es relacionar los conceptos para crear un contexto, que es lo que está aquí, ¿no? Aquí dice contexto. O en el caso de los virtuales, vean que aquí tenemos contextos. Entonces, lo importante son conceptos, sí, pero los conceptos relacionados entre sí. Por ejemplo, si yo hablo, decía en la mañana, de amor, ¿no? Que es un concepto, y que además es un concepto que ahorita lo vamos a analizar, pero salud, el concepto adquiere un valor diferente cuando lo asociamos, por ejemplo, con amor filial, ¿sí? O lo asociamos con amor carnal, ¿no? Pasional, o amor espiritual, ¿no? O sea, vean, ese libro que les decía yo que es El juego de lo posible, habla en términos científicos, también biológicos, de que todo es posible en la vida. Inclusive filosóficamente es cierto, ¿no? Todo es posible. Pero nosotros mismos y el entorno va poniéndole límites, ¿sí? A lo que podemos hacer. Y esos límites nosotros nos los ponemos a veces nos los imponen, ¿es cierto? Y a veces es un proceso natural, ¿no? O sea, por ejemplo, las células
que platicaba yo la sesión pasada, las células en un principio son células totipotenciales, o sea, pueden convertirse en cualquier tipo de célula y en consecuencia en cualquier tipo de órgano o de sistema. Depende el tiempo y depende el espacio. Y el espacio en términos de su relación con otras células. Por eso es que es esta frase de que el todo es más grande que las partes, es, si pongo 5 células, es un todo, pero cuando a esas 5 células le pongo interrelación o interacción entre ellas, entonces son más que 5 células juntas. La posibilidad se multiplica. ¿Sí lo ven? Entonces, esas células en el origen son totipotenciales, pero después de un tiempo no sabemos bien cómo se codifica, pero se convierten en células, por ejemplo, neuronales o células del ojo, ¿no? Si pasa ese tiempo, yo quito una célula de ahí y la cambio de lugar, ya no hace más que lo que codificó. O sea, si lo muevo en el riñón, pues va a resultar que el riñón nace con un ojo en la nacha, ¿no? Porque ya está, eso es ponerle límites. O sea, vean, al principio todo es posible, pero después empieza a haber límites, que en genética se le llaman, en inglés se llaman constraints, o sea, limitaciones, ¿no? Entonces, hay limitaciones que se van imponiendo, en este caso en términos biológicos, por la historia y la evolución de los grupos. En el caso de nosotros nos ponemos límites por muchas razones, ¿no? Y eso es algo que no está bien, ¿no? O sea, creo que nos han enseñado a que, digo, hay límites, de límites a límites, ¿no? Pero en términos intelectuales nos hemos limitado mucho por el tipo de educación que tenemos. Yo creo que deberíamos de tener un poco más de posibilidades. Entonces, contexto es la relación de los conceptos. ¿A qué voy? Gen tiene una connotación diferente si lo ligo, por ejemplo, a herencia, que si lo ligo, por ejemplo, a reproducción. ¿No? Claro, reproducción y herencia están ligados, pero gen y diversidad, ¿qué relación tienen? Las posibilidades que pueden tener al procrear un hijo, digamos, entre hermanos, la diferencia que hay ya es una diversidad. Claro, y esa es una diversidad a nivel individual, pero expanden el concepto a población, por ejemplo, ¿no? Y entonces van a ver que la repercusión que tiene la relación gen-diversidad es muchísimo más. Porque gracias a la diversidad de genes tenemos las formas que conocemos ahorita. ¿Sí? Claro, esas son alternativas genéticas, alternativas evolutivas que son seleccionadas a lo largo del camino, pero eso lo vamos a ver en genética población, ¿no? Entonces, ¿quedó claro? Ahorita vamos a ver cómo se construye un gen, un concepto. ¿Los contextos está bien? ¿Está bien? Okay. ¿Preguntas desde casa? ¿No? Bueno, les sigo. Me detienen cuando quieran, ¿eh? Esta introducción siempre la pongo porque es algo con lo que pocas veces se van a encontrar en la licenciatura y en donde hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, nosotros nos movemos entre dos mundos. El mundo de la realidad, ¿sí? Que se llama concreto. Si ustedes ya escucharon esto, no me acuerdo quiénes ya estuvieron conmigo, pues lo van a tener que repasar. Y si no, Es que reconocí el dibujo. Reconocí el dibujo. Entonces, nos movemos entre la realidad, que se llama el concreto, y eso que le llamamos abstracto. ¿Sí? O sea, ¿cómo nace esa relación? ¿Cuál es la primera aproximación que ustedes tienen a la realidad?
También los de casa pueden participar, ¿eh? Podría ser lo que vemos. Claro, la observación. La marca es real porque te estoy viendo. Claro, claro, ¿no? No es un acto de fe, sino es lo que puedo ver, lo que puedo sentir, lo que puedo escuchar, lo que puedo oler, ¿no? Los sentidos me acercan, perdón. Lo comprobable. Lo comprobable, ¿no? Ese es otro elemento importante de la ciencia, la posibilidad de repetir y comprobar con los mismos datos, ¿no? Ese es, digamos, un elemento importante del método científico. Aunque realmente no creo que haya un solo método científico, sino hay varios métodos científicos porque depende de la pregunta que formules, ¿no? Entonces, dependiendo de la pregunta, será el método que utilices. Pero bueno, entonces, nuestra obligación como profesionales, independientemente si son ingenieros o psicólogos, biomédicos o biólogos, nuestra obligación es que si vamos a explicar o vamos a describir una realidad, o sea, lo que está sucediendo alrededor de nosotros o allá afuera, en el caso de nosotros como biólogos, es que esta explicación esté lo más cerca de la realidad. Es decir, si este concepto lo voy bajando, ¿no? Si voy acercando el abstracto al concreto, entre más cerca esté, pues estoy mucho más probable explicar una realidad, ¿sí? Esa realidad se explica a través de conceptos y cada concepto es un modelo, ¿sí? El modelo generalmente lo usamos mucho para física o química o matemáticas, pero realmente el modelo es una construcción. Vean, esto es una construcción, esto es una realidad, ¿sí? Yo lo que construyo son modelos para explicar esta realidad, o para entender esta realidad, o para describir esa realidad, ¿ok? Entonces, un modelo, claro, tiene limitaciones, porque depende de qué circunstancias ese modelo fue elaborado, ¿sí? Entonces, si yo digo, siempre ocupo el ejemplo, seguramente porque por información, es una taza, ¿no? Entonces yo digo taza, yo no tengo aquí una taza, pero cada uno de ustedes en su cabeza recupera una imagen de lo que conocen, ¿no? Pero que es una construcción. ¿Y por qué es una construcción? Porque cuando yo digo taza, cuestión de brujería esto. Bueno. Entonces, sí están viendo en casa en casa donde estén la presentación. Sí, profe. Sí, doctor, se ve bastante bien. Ok, entonces, esa taza que ustedes están viendo, cada uno de nosotros tiene una aproximación, ¿no? Fíjense, eso es lo posible. Pero si yo digo, no, solamente piensen en tazas rosas. Pues entonces mi concepto se cierra, porque ya es una taza, pero además que sea rosa, ¿sí? Y además les puedo decir, y que sea de 250 mililitros. Pues entonces ya no se van a traer su tazón de capuchino, sino una tacita, ¿no? ¿Ok? Entonces, vean, esto va limitando los conceptos, ¿sí? Pero entre más cerca estemos de esto, mucho mejor el concepto o el modelo. ¿Y por qué les decía que es un modelo? Porque ustedes con un modelo, una de las posibilidades y de las cualidades que tiene un modelo es que me permite predecir, ¿sí? O sea, si yo digo taza, yo ya estoy prediciendo, comentando quién pasaba, ¿no? ¿Sí? Puede tener limitaciones y eso nosotros se las ponemos, ¿ok? Entonces, ¿cuál de los conceptos o de los modelos de taza se ajusta más a la realidad?
Pues yo tendría que poner una tasa aquí. Y entonces vamos a ver sus concepciones, qué tanto se acercan a este. Pero entre más cerca estemos, entre menos distancia haya entre esta construcción y esto, mucho. ¿De qué depende? Pues depende de varias cosas. Uno, importante, es de los métodos. ¿Con qué método me voy a acercar aquí? ¿Sí? Y entonces vean que ahí ya está el tercer elemento importante en el trabajo científico. Uno es el conceptual, el otro es el contexto, el otro es el método, porque depende de qué método puede ser que me acerque más o menos. ¿Sí? Si utilizo solamente la observación, era una limitante que tenían los investigadores del siglo XIX o del siglo XVIII. Hasta que no se invente el microscopio, puedo acceder a un método que me permite acercarme todavía más, ¿no? En ese entonces yo podía confundir un animal con una planta, ¿no? Por ejemplo, un coral con un alga, una rodofita que crece como coral, ¿sí? Y entonces ustedes ven las descripciones en tiempos de Linneo y van a ver que esa alga, que es un autótrofo, era considerado un coral. Porque los métodos que teníamos era la observación macro. ¿Sí? Ok. Entonces, contexto, concepto y método. Así se construyen estos. Un concepto es un modelo. Y un modelo o un concepto es lo que conocemos como paradigmas. Generalmente el concepto de paradigma lo usan para cosas muy grandes, ¿no? Así, el paradigma darwiniano o el paradigma newtoniano, ¿no? O el paradigma de Sócrates. Entonces, todo concepto es un paradigma. ¿Por qué? Tiene lo que se llama un núcleo, si lo ven, aquí este es el núcleo, lo que está en amarillo, que es la esencia del concepto, es decir, cómo se construyó ese concepto por primera vez. Pongamos que yo construyo el concepto de genética en donde el núcleo es la herencia. ¿Sí? Entonces vean, núcleo del concepto, del modelo y por lo tanto del paradigma. Entonces, todo aquello o todo proceso que implique, por ejemplo, descendencia, si no es hereditario, no es genético. ¿Sí lo ven? Entonces, está supeditado el concepto al núcleo. Lo que hacemos cotidianamente los científicos es fortalecer ese núcleo de cualquier concepto, de cualquier teoría. ¿Sí? La teoría de la evolución, ¿cuál sería el núcleo? A ver, ¿perdón? ¿De dónde pertenecemos? ¿De dónde pertenecemos? ¿Cuál es el núcleo del concepto de evolución? A ver, doctores en casa. Tal vez estaríamos hablando de desarrollo. Desarrollo, fíjate. Puede ser, ¿sí? Desarrollo, ¿cuál es el límite de tiempo, doctor? El desarrollo. Es que vean cómo el concepto de desarrollo puede ser aplicado en diferentes niveles. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que decía uno de mis profesores siempre es, antes de empezar a discutir algo, vamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, ¿no? Y parece una perugullada, pero es cierto, o sea, si yo no establezco a qué concepto me refiero, por ejemplo, el concepto de especie, ¿no? Si el concepto de especie yo digo, es el conjunto de individuos que se reproducen y tienen progenie fértil, ¿no? Es el concepto. Entonces, con base en ese concepto, yo me voy a lanzar todas las clases, o toda mi conferencia, o todo mi libro,
ajustando el concepto de especie. ¿Sí? Y alguien me dice, oye, ¿y los que no se reproducen sexualmente no hay especie? ¿Vean? Entonces, si yo no pongo un concepto sobre el cual discutir, el que está pensando en organismos que no se reproducen sexualmente no va a estar de acuerdo en muchas cosas que yo diga. ¿No? Porque los que no se reproducen sexualmente, porque se dividen las células. depende cómo definas herencia. Si la herencia es un problema de ancestría, descendencia, entonces entra cualquier cosa. ¿Sí? Pero fíjese, estoy Más bien hablando... estaríamos hablando de compartir información, ¿no? Claro, O doctor. perpetuar información. Pero la información es la misma. Podría considerarse la misma, solo con tal vez algunos errores, Cuando estás dentro de qué? mutaciones. ¿Qué dijo? Mutaciones. Sabes que no sé cómo subir el volumen. Creo que es todo lo que se va a poder, a menos de que traiga una bolita. Ni siquiera cuando hablamos de clonación, estoy hablando de seres completamente iguales. Entonces, esta información varía. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿No? Entonces, vean, lo importante entonces en el concepto de evolución es desarrollo, sí, pero desarrollo puede ser desarrollo en un corto tiempo, por ejemplo, el desarrollo de un embrión, y a lo mejor ahí no podemos aplicar el concepto de evolución. Podría ser en lugar de desarrollo, adaptación. ¿De qué? Adaptación. Adaptación es el resultado del proceso evolutivo. No es el paradigma, el núcleo del paradigma. El núcleo del paradigma es tan sencillo, acuérdense, tú te has de acordar. Insisto muchísimo en el pensamiento simple, ¿sí? No por simple quiere decir que carezca de importancia, pero hay un libro muy interesante de John Meda que se llama Las reglas de la simplicidad, 10 reglas para la simplicidad. Y lo que él hizo fue demostrar, él era, creo que era ingeniero, demostró que hay muchas formas de simplificar, pero debes de simplificar sobre todas las cosas, ¿no? Y así nació el iPhone, ¿no? Él trabajó en el proyecto del iPhone. Entonces, vean, un radio, grabadora y todo, que lo pueden, ahora ya cambiaron, pero antes era con una ruedita. Entonces le hacías con una ruedita, usabas, seleccionabas. Eso es simplificar las cosas, ¿ok? Entonces, siempre piensen en la solución más simple, la más sencilla. Después, si esa no les satisface, entonces empiezan a crecer, ¿no? La respuesta. La solución más simple en este caso es descendencia con cambio. Ese es el núcleo del paradigma darwiniano, el núcleo de la evolución. ¿Sí? Descendencia con cambio. ¿Sí? Ese es el paradigma. Entonces, sí es desarrollo, no, pero el desarrollo visto en términos históricos. Y aquí viene la cuarta parte de la ciencia. Concepto, contexto, método e historia. Y la historia puede ser vista desde cómo cambia un concepto a lo largo del tiempo por nosotros, los humanos, o bien la historia, por ejemplo, de un tipo de organismos desde que aparecen, digamos, hasta la actualidad. Eso es historia, ¿sí? Y en la historia es importantísimo la descendencia con cambio. Y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? O sea, ¿cuál es? Lo que habrían que estarse cuestionando ustedes es, ¿y por qué es importante el cambio? ¿No? ¿Por qué no, como a lo mejor
lo entendimos de la primera intervención de su compañero, es que el cambio es el mismo. O sea, la información, la transferencia de información es la misma. ¿Sí? Que es una posibilidad, es cierto. ¿Sí? Una posibilidad es que la información se replique. ¿Sí, doctor? La otra es que la información no se replique. Cuando yo digo replique, y este es de nuevo un ejemplo de cómo ponerse de acuerdo con los conceptos, replicar es una tuerca y la replico en una tuerca. No hay, es lo mismo, ¿sí? Pero cuando esta tuerca se modifica de cuadrada a hexagonal, hay un cambio. ¿Por qué el cambio? ¿Qué significa el cambio en términos biológicos y en términos evolutivos? Entonces, el núcleo es descendencia con cambio. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos muchos es fortalecer ese núcleo. ¿Cómo lo fortalecemos? A través de evidencias que demuestran que realmente la evolución es descendencia con cambio. ¿Sí? Y entonces, esto que se llama el cinturón de protección, que lo están viendo aquí, el rojito, bueno, tiene la flechita roja, dice cinturón. Ese cinturón va creciendo, ¿no? Con la suma de evidencias. Eso es lo que le llama Kuhn, ¿no? Han de conocer su libro, se llama La revolución de las ciencias, de la ciencia. Es lo que llama Kuhn ciencia ordinaria. O sea, yo lo que hago es aportar evidencias para que este concepto se fortalezca, ¿no? Y ese fortalecimiento tiene que ver con muchísimas cosas, tiene que ver a veces hasta con grupos de poder, ¿no? Un grupo de poder lo que hace es, vamos a demostrar, o vamos lo contrario, ¿no? También es, vamos a demostrarle a Lynn Margulis que los cloroplastos y las mitocondrias no son endocimiones. Y se ponen a trabajar, ¿no? Hay inclusive a veces gremios que funcionan así en ciencia, ¿no? Hay otras fuerzas también que pueden imponer un concepto. ¿Okay? Entonces, puedo ir ensanchando hasta hacerlo el núcleo casi impenetrable, ¿no? Hasta ahorita nadie le ha puesto, no ha puesto en duda el paradigma darwiniano, ¿no? Descendencia con modificación. Lo que Kuhn dice es que eso es ciencia ordinaria. Trabajamos para el concepto, ¿no? Y entonces lo que hacemos es encontrar evidencias, o lo que es peor, ¿no? O sea, en esta carrera de la publicación, pues yo me agarro un tema, y ese tema en Australia, en Asia y en México, ¿no? Es lo mismo, pero cambio de espacio. Eso es ciencia ordinaria. Él dice que cuando te pasas, brincas esta barrera de la ciencia ordinaria, estás en la ciencia extraordinaria. Y lo que busca el científico extraordinario es cuestionar el núcleo. ¿Sí? Es romper paradigmas, romper un concepto, ¿no? Por ejemplo, el romper el concepto de radio que teníamos antes, ¿no? Y sabes que el radio ya no tiene futuro. Pues ya nadie escucha radio, todos escuchamos listas de reproducción, ¿no? Entonces, dices, voy a romper el paradigma de radio. Vamos a ver cómo lo rompemos. De todas maneras siguen ahí, ahora hay radio por internet, ¿no? Hay muchas cosas. Pero el científico extraordinario lo que hace es pensamiento crítico y tratar de romper este paradigma. Tengo que demostrar que esto no es cierto. Y por eso se llama falsear los conceptos o falsear las teorías, que lo hizo un filósofo biólogo que se llama Popper. Popper hizo toda una teoría de falsear. En lugar de acumular evidencias que demuestran que eso es cierto, al contrario, buscar evidencias que demuestran que el núcleo está mal. ¿Sí? Por ejemplo, previo a Darwin, ¿cuál era el paradigma?
Es que todo el mundo se había creído en 4000 años, ¿no? Y además, todo era igual. Porque además habíamos sido creados por designio. ¿Sí? Entonces, de ahí, inclusive el pensamiento, vean cómo impacta el pensamiento científico en lo cotidiano, ¿no? Entonces, el pensamiento es, fuimos diseñados por designio, entonces el dicho de las abuelitas, el que nace para maceta del corredor no pasa, ¿no? Y de ahí, pues todo lo demás, ¿no? La esclavitud, la explotación de la gente negra, no porque nosotros somos blanquitos, ¿verdad? Pero, vean, o sea, y entonces, ¿cuál es el respaldo? La ciencia, ¿no? O un paradigma. El paradigma del no cambio. El paradigma de que fuimos diseñados, ¿no? Nos tocó estar en el top de la pirámide, no todos los demás están abajo. Por eso es que somos una cultura que destruye a los demás, ¿no? No solamente humanos, a todos los de abajo, ¿no? Los demás están hechos para nuestro servicio, ¿no? ¿Saben cómo está todo ligado? Entonces, el paradigma era designio, y entonces todos somos iguales en términos de que tú naciste para acá y yo nací para acá, pues ni modo, es tu familia, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, el reto es ser extraordinarios. Cuestionen todo lo que escuchan, cuestionen todo lo que lean, cuestionen cualquier paradigma, ¿sí? Traten de buscar paradigmas diferentes, paradigmas que estén más cercanos de esta realidad que tenemos aquí, ¿no? El abstracto y el concreto. ¿Sí? ¿Sí, Alan? Abigail, Vanessa. Sí. ¿Sí? Ok. Todo esto vayan pensándolo para aplicar genética. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer, les decía yo, van a hacer su definición de genética. Pero sin hacer trampa, ¿eh? No vayan a buscar la definición de un libro. Háganla. Y entonces, con ese concepto, la siguiente sesión vamos a trabajar. ¿Ok? Para ver si podemos llegar a un consenso, con el cual podamos trabajar a lo largo del trimestre. ¿Sí? Porque si nos quedamos con el concepto de herencia, pues entonces el curso debería de ser solamente herencia, ¿no? ¿Sí lo ven? Si el concepto de genética es reproducción, pues solamente reproducción. Y entonces llegamos a lo que les decía, los cuatro pilares de la ciencia: los conceptos, los contextos, los métodos y la historia. Uno puede ser biólogo que se dedica a cuestionar conceptos, ¿no? Que es la biología teórica. Muchos de los biólogos teóricos lo que hacen es cuestionar conceptos, ¿no? Que si el concepto de nicho, o sea, ¿qué es el nicho? ¿Y por qué? ¿Cómo nace? ¿Y qué aplicación tiene? ¿Qué límites presenta? Y toda tu vida te la pasas discutiendo conceptos, el concepto de especie. Hay mucha gente que se dedica al concepto de especie. Claro, utilizando objetos de estudio diferentes, ¿no? Entonces, puedo usar los vertebrados, o puedo usar las algas, o puedo usar las plantas, ¿no? Contextos. Yo puedo estudiar contextos, puedo estudiar métodos, o puedo estudiar historia. Historia en términos cronológicos y de las circunstancias que se llevaron a cabo para la construcción de conceptos o de métodos o de teorías, o la parte histórica de los seres vivos, origen y evolución de los vivos. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Tenemos dos conceptos que están íntimamente ligados, ¿no? Fíjense, no hemos todavía entrado al concepto de genética. Pero lo que sí es cierto es que en los orígenes de esta disciplina, llamémosla así,
Lo que llevó a la gente a cuestionar el concepto de genética es lo que veía, como dijimos hace un momento, la observación. Y la observación lo que me daba, lo que me mostraba, es simplemente en este salón virtual o en este salón presencial, somos diferentes, ¿no? Coincidimos en algunas cosas, pero somos diferentes. Eso es la raíz, ¿no? El inicio de la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué somos diferentes? ¿No? Otra cosa es ¿para qué? Pero ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué no somos clones iguales? ¿No? En las películas de ciencia ficción hay películas en donde todos son iguales, no hay diferencia, ¿no? Ni cómo vistes, ni cómo, no hay nada, tus orejas son todas iguales, ¿sí? Entonces, esto que nosotros vemos, ¿no? Esta variación es lo que llamamos fenotipo. ¿Sí? El fenotipo no es solamente la apariencia externa, el fenotipo también es el tipo de moléculas que tengo, ¿no? El tipo de hormonas que produzco, las proteínas que sintetizo, todo eso es fenotipo, ¿ok? Entonces, véanlo, en términos de método y en términos históricos, pues primero lo que teníamos era lo de afuera, ¿no? Y inclusive la medicina, si se acuerdan, era cómo tienes, tienes ojeras, ¿no? Sudas mucho, ¿no? Tu popó es verde, ¿no? O sea, ya que empiezan los métodos, empiezas a entrar y empiezas a ver cuáles podrían ser las causas de eso, ¿ok? Pero trabajamos fundamentalmente con fenotipos, ¿sí? Ya no estoy entrando al concepto de genética, simplemente estoy dando algunos elementos, ¿ok? Y ese fenotipo lo empezaron a utilizar, lo decía yo la sesión pasada, algunas personas, pues para llevar una historia de cómo variaba el fenotipo. Y ahora les decía en la sesión pasada también, hay toda una rama de la genética que son los consultores genéticos, ¿no? Pues no sé si han visto la película Gattaca, ya es viejita, ¿no? Gattaca son guanina, adenina, timina, adenina, ¿no? Gattaca. Y es una película de ciencia ficción en donde hay muchas cosas involucradas ahí, pero es el programar a los humanos, a los descendientes, para que hagan algo, lo hagan muy bien, para que hagan esto, para que hagan esto, y cuando te vas cuando van a tener descendencia, ¿no? Que no lo hacen a la antigua, sino ahora la hacen en términos de la película de manera in vitro, ¿no? Entonces vas y dices, llevas un cabello, quien te interesa, ¿no? Me gustó este chavo, le quitas su cabello o te presta su vaso donde bebió y lo llevan a un lugar. Y entonces en ese lugar te hacen toda tu caracterización genética. Entonces, este chavo es propenso a la diabetes y a que le dé un infarto. Y pues entonces ya tú sabes si le entras o no le entras, ¿no? Dices, bueno, sí, voy a dejar unos cuanta lana que se muera pronto. O luego, no, pues se me va a dejar rápido, ¿no? Entonces, pero tienes información y eso se hace a partir de esto, de los pedigrees, ¿no? Entonces, esto es un mapa de cuál es el comportamiento fenotípico, ¿eh? Claro, no le puedo poner ahí otras condiciones, pero originalmente era solamente fenotipo. Cuadritos, macho, ¿sí? Círculos, hembra, ¿ok? Entonces, esta rayita significa que hay unión, ¿no? La rayita que está hasta arriba, entre el cuadrito y el círculo, significa unión, ¿no? Un macho, una hembra, la raya que baja, sí se ve ahí que se inactiva que voy a tener que poner. No se han ido, ¿verdad? Ok, ahí parece que está.
Entonces, sale, sí se ve el puntero. Entonces, vean, hombre, macho, hembra, da lugar a 3 individuos, ¿no? En este caso, 2 hembras y un macho. ¿Ok? La rayita roja alrededor del círculo significa una característica. Cualquiera que quieran, ¿sí? Por ejemplo, cuando no distingues colores, ¿cómo se llama? Daltonismo, ¿sí? Entonces, recuerden que el daltonismo lo acarrea la mujer, ¿sí? Entonces, aquí vean, estas dos, carácter de la madre, ¿sí? Entonces, ustedes ven gente daltónica. Todavía no nos preguntamos por qué, simplemente estamos viendo que hay diferencias, ¿no? Y así, o sea, cada una de estas es una generación, o sea, aquí tenemos 3 generaciones, y podemos observar los caracteres. El que está en blanco, el círculo o el cuadradito que está en blanco, es que carece del carácter, y cuando está lleno, es que tiene el carácter, ¿no? Cuando tiene rayita es ese individuo, ¿no? Ese individuo dio. No hay posibilidades. ¿Por qué? Porque vean, lo importante, regresando a lo que decía Alan, es la descendencia, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? Entonces, esta es una parte importante de cómo te introduces a la pregunta, ¿por qué somos diferentes? ¿Cuáles son el motor, las causas que hacen que seamos diferentes? Y ahí es donde entran los famosos experimentos de Mendel. Los experimentos de Mendel es precisamente eso. O sea, lo que veía en sus guisantes era que había guisantes con chicharitos amarillos y chicharitos verdes, ¿no? O veía que las vainas eran lisas o rugosas, o etcétera. Son más o menos 6 características las que él vio, las vamos a ver aquí, ¿no? Y la pregunta es, ¿de dónde viene esto? ¿Realmente no hay cambio? Si no hay cambio, entonces yo junto a machos y hembras de esta plantita y los descendientes tienen que ser igualitos. Y de esos, los que siguen igualitos, ¿no? Pero él veía variación, perdón. Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Estoy bostezando, Alan. ¿Sí? Platíquenme, díganme algo. No, estoy en el trabajo. ¿Antes de? ¿Está qué? Está muy lejos el salón. Ya no me oyó. ¿Sí me oyen? Ninguna duda, Vanessa. Ok, gracias, Vanessa. Pero entonces, pueden ser diferentes, me imagino yo, por las condiciones en las que dan, ¿Todo qué? que pueden ser diferentes, o sea, me imagino, según las condiciones en las que se dan. Ah, y esa pregunta es muy interesante. Es que, bueno, ahorita que mencionó lo de las plantas, yo cuando iba en preparatoria me dejaron un experimento. Utilizar un producto y ver, plantarlo y ver cómo salían los productos a base de agua ya existente. Y yo hice, por ejemplo, de la cabeza de ajo. Hice todo el proceso y pues cada diente, de ahí creció una cabeza, pero no me salió igual que la cabeza grande, me salió una cabecita así. Entonces ahí fue donde como que me extrañó porque yo esperaba una cabeza de ajo grande. Claro. Y mi maestro me dijo que mi producto nunca iba a ser igual al que me venden en cualquier tienda por las condiciones en las que yo lo planté. Claro. Tiene que ver la tierra, el agua, los cuidados, el sol. Entonces me imagino que Claro. por eso puede variar. Claro, ahí ese es un gran campo precisamente
los morfofisiólogos genetistas. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchas cosas que están codificadas genéticamente, ¿no? Por ejemplo, la conducta. La conducta, les decía yo el lunes, ¿se acuerdan cuando platicamos un poquito de las emociones? Que es parte de la conducta, ¿no? Parte de esa conducta puede estar codificada genéticamente, pero puede haber conducta que es aprendida, ¿no? Y que varía pues entre las culturas o entre las familias y no tiene nada que ver con la parte genética, ¿no? Pero hay otras, hay digamos un intervalo de expresión, ¿no? ¿Qué es la expresión? Pues lo que estamos viendo. O sea, si soy morenito, pues es la expresión de un rasgo que viene de mi ancestro, ¿sí? Ahorita no me he metido en el genotipo, ¿no? Pero esa es la expresión. Ahora, esta expresión, que es independiente a veces de la información, es decir, hagan de cuenta que tengo 5 páginas impresas y dependiendo cómo las ordeno, hay una historia diferente. ¿Sí? De nuevo, el todo es más grande que sus partes, ¿no? Entonces, yo puedo tener, me voy a adelantar aquí un poquito, puedo tener un gen que codifica para un carácter. Y nada más, un solo carácter, que es una de las ventajas de Mendel, que vamos a ver en el curso. Mendel tuvo tanto éxito porque circunstancialmente, no lo sabía, pero circunstancialmente tomó un grupo de plantas con ciertas características, y una de estas características es que un gen codifica para un solo carácter. Pero podemos tener genes que codifican para varios caracteres. Esto se llama pleiotropía, ¿sí? Y también tenemos lo que se llama polimorfismo y pleomorfismo. Polimorfismo es precisamente lo que tú dices. Una planta en sombra y una planta en sol son iguales. Perdón, doctor, ¿me escucha? No tienen nunca plantas. Su abuelita no les enseñó a tener plantas. Pues no. Claro, que puedo tener una planta de sombra y una planta de sol, ¿no? Pero si la planta de sol la meto a la sombra, o al revés, la de sombra la pongo en el sol, varía. ¿Sí? Aquí se hace muy frondosa, etcétera, y aquí es pocas hojitas, ¿no? Chaparrita. Eso se llama polimorfismo. O sea, es la posibilidad, y este es un avance importantísimo en la biología y obviamente en la genética, que es el entorno. Este juego que hay entre, yo lo pongo de una manera como de caricatura. El entorno son las posibilidades, ¿no? O sea, el entorno tiene cierto intervalo de temperatura, cierto intervalo de humedad, todo, ¿no? O sea, imagínense todas las variables que puedan, ¿no? Son muchísimas y multifactorial. Esa es la posibilidad que me da el entorno, ¿sí? Pero yo como organismo tengo, entre comillas, ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, yo soy carnívoro, ¿no? Esa es mi necesidad. No es una necesidad que yo me la haya impuesto, es una necesidad que viene desde mis ancestros, ¿no? Esa es la gran diferencia entre la necesidad lamarckiana y la necesidad vista desde el punto de vista darwiniano, ¿no? Entonces, yo tengo esa necesidad. Si yo entro a un entorno en donde en las posibilidades no casan mis necesidades, pues caput, ¿no? Es como el matrimonio, ¿no? O el vivir con alguien. Yo te ofrezco esto, ¿no? Me quieren cambiar. Eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Nadie cambiamos.
Disculpe, doctor. Y es que si se junta con un neurótico, saben que va a ser neurótico toda su vida. Entonces no digan, no, si es alcohólico, va a ser alcohólico siempre, ¿no? El amor no cambia las cosas, de verdad, por más que lo... En fin, pero es un matrimonio. Entonces, posibilidades y necesidades. Si hacen clic, entonces yo tengo un desarrollo, digamos, óptimo, ¿no? Si esto, hay gradientes, ¿no? O sea, yo puedo tener, acuérdense la curva, ¿no? Una curva gaussiana. Perdón, Alan, ahorita lo veo. Es que se me olvida que tengo que ponerle que no se duerma a la computadora. Ustedes no lo puedo evitar, y menos a los que no veo, ¿eh? Pero... Desde hace rato se lo estaba diciendo, pero no me escuchaba. Ya te escucho. ¿Alguna pregunta, Alan? No, nada, solamente era eso, que no se ve la presentación, entonces como que me perdí un poco. Pues la verdad no estaba yo presentando nada con la presentación, ¿eh? Era puro rollo, Alan. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, eso es el que yo me pueda establecer, por ejemplo, en un lugar, que pueda yo colonizar un lugar, ¿no? Este casamiento entre las posibilidades y las necesidades. Pero dentro de eso tengo un intervalo. O sea, mi intervalo óptimo, por ejemplo, es 30 grados. Pero yo tengo un intervalo entre 20 y 40. ¿No? Entonces, en un lugar con 20, sí puedo estar, pero no estoy en las condiciones óptimas. Y entonces me expreso de manera diferente. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Eso es polimorfismo. Pleomorfismo es algo muy interesante y que además tiene unas connotaciones genéticas impresionantes. Es los estadios por los que pasa un organismo o un individuo para completar su historia vital. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de los humanos es muy sencillo, porque tienes un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, un viejo, ¿no? Cada uno de estos es un estadio. Vean, en el caso de los animales yo puedo tener, imagínense una mariposa, ¿no? Huevo, larva, oruga, crisálida y mariposa. ¿Sí? Son 5 estadios. Explícanos genéticamente. Son diferentes. No tiene nada que ver el gusano mugroso que vemos a veces y que la apachurra porque la lata con una mariposa. ¿No? En términos del fenotipo de lo que vemos, son completamente diferentes y son parte de lo mismo. ¿Cómo explicamos tener 5 fenotipos diferentes? Eso se llama pleomorfismo. ¿No? Entonces, yo puedo trabajar con un estadio, ¿no? Por ejemplo, si soy biólogo evolutivo, yo puedo hacer filogenia solamente de la parte del estadio gusano o del estadio crisálida o de la mariposa. ¿Sí? Pero en el momento que quiero ver la genética, independientemente de que sea genética, ¿sí? ¿Cómo lo explico? Está canijo, ¿no? En nosotros, pues no es más que vas creciendo de tamaño, ¿no? Te vas ensanchando, ¿no? Tiene que ver con las hormonas, ¿no? Pero en un organismo como el que les mencioné, realmente son radicalmente opuestos. Un gusano de una mariposa. ¿Sí? Entonces, esa variabilidad, que no es solamente variabilidad morfológica, porque la morfología es la expresión de algo, ¿no?
Y esa expresión puede estar regulada por el entorno. Y a eso se le llama en genética epigénesis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo bien interesante. Un trastorno mental, imagínense cualquiera, la depresión, ¿no? La depresión puede ser, claro, puede ser exclusivamente psicológica, porque me dejó el marido o se me murió mi mamá, es algo, pero puede ser orgánico, o sea, tú puedes ser un individuo deprimido constantemente, ¿no? Y eso es resultado de una sustancia que el cerebro secreta, ¿no? Y esa sustancia puede ser un resultado de epigénesis. ¿Sí? El otro día mi esposa llevó tenemos 10 gatos, ¿no? Y 11 perros. Entonces llevó a un gatito al veterinario. Porque le quitaron el aparato reproductor para que no tuviera gatitos. Y entonces salió una plática que a mi esposa le gustan mucho los gatos, entonces salió una plática, el veterinario le dijo que muchas veces la gente que está muy cercana a los gatos o a los perros, inclusive empieza a tener de un lado hacia el otro, o viceversa, síntomas de una cuasi enfermedad, ¿no? Y entonces mi esposa dijo, oye, este cuate va a salir por el lado de lo esotérico, ¿no? De que no te pasan la vibra a los gatos y tú se la pasas a los gatos y por eso se ponen así. Él regañó porque yo soy regañona, ¿no? Entonces dijo, no, este cuate va a tener que echar el rollo del veterinario. Pero no, el veterinario se fue porque dice que ha tenido varios ejemplos en donde algo en el ambiente, puede ser el desodorante, puede ser con lo que limpias el piso, etcétera, influye en ambos organismos y la respuesta es similar. Cuando los gatos no tienen los síntomas de una enfermedad que nosotros tenemos, o viceversa. ¿Sí? Entonces, no es un problema de que compartamos información. Ya les dije una parte importantísima de la definición. Pero bueno, no es eso, sino es la reacción al entorno, ¿no? Entonces, sí hay evidencia de que el entorno puede desatar cosas, ¿no? El consumo, por ejemplo, de algunas sustancias puede promover un comportamiento psicótico, por ejemplo. Entonces, porque estás consumiendo algo y ese algo repercute en la producción de otros productos secundarios y esos secundarios motivan una expresión. ¿Sí? Bueno, creo que es todo por hoy. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Doctores, como dice la maestra de mi hijo, ¿no los descuidé mucho? No, doctor, todo está muy claro. Bueno, gracias. Yo tengo un hijo de 9 años, chiquito, y otro de 38. Así es que, entonces, el que está chiquito ahorita está tomando clases también así. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo más o menos? ¿Sí? ¿Les interesó o no? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Entonces, voy a mandar la lectura para que le echen un ojo y traten de pensar en esta definición cortita de genética, a ver qué se les ocurre. ¿Sí? Explórense ustedes, ¿vale? Intelectualmente. No, también de otra manera, si quieren. ¿Vale? Bueno, nos vemos el lunes de forma virtual, ¿vale? Ok. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buena tarde. Hola, que te vaya bien. Chao, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego.
¿Ya habían tenido un clase así? ¿Con virtuales y presencial? No, esta es la primera vez. Les voy a preguntar cómo lo sintieron. Nada más cansado con la vuelta del edificio. Sí, ¿no? Podríamos ponerlo aquí. Sí, está lejos, sí está lejos, pero es buen ejercicio. ¿No hacen ejercicio ustedes? Sí, pero me perdí porque ya tengo que No, y además por eso de que nos cambiaron el salón, pues estábamos en el 216, de aquel lado es un salón más grande, y entonces no hubo la inscripción que esperaban en el curso, y entonces lo tuvieron que mover. Disculpas por ello. Pensamos que iban a haber muchos, pero... ¿Sabes qué? Que hay dos cursos de genética. Así de... El que da, no me acuerdo la doctora en psicología biomédica y el que damos en biología ambiental. Y antes no tenían profesor en psicología biomédica, entonces los alumnos entraban conmigo. Pero ahora ya tienen ese curso y sí son dos cursos diferentes, yo siento. Entonces yo llevo el curso de una manera y ya lo llevan de otra manera. Entonces, quien espera, por ejemplo, mucho más información, leer a detalle, particularidades, quizás se van para allá. Y los que son más exploradores se quedan de este lado. Entonces, ahora tenemos pocos exploradoras. Bueno, ya me voy a desconectar, doctores. Buena tarde.